Fundamentos de farmacología para enfermería. Objetivos. En este capítulo aprenderás conceptos básicos de farmacología, conceptos clave de la farmacocinética, la farmacodinámica y la farmacoterapéutica, los principales tipos de interacciones y reacciones adversas, el proceso de atención de enfermería, conceptos básicos de farmacología. La farmacología es el estudio científico del origen, la naturaleza, la química, los efectos y los usos de los fármacos. Este conocimiento es esencial para proporcionar una administración segura y precisa de medicamentos a tus pacientes. Los tres principales. Este capítulo examina los tres conceptos básicos de la farmacología. 1. Farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos por el organismo. 2. Farmacodinámica, los efectos bioquímicos y físicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. 3. Farmacoterapéutica, el empleo de fármacos para prevenir y tratar las enfermedades. Además, se analizan otros aspectos importantes de la farmacología, a saber, cómo se nombran y clasifican los fármacos, cómo se obtienen los fármacos, cómo se administran los fármacos, cómo se desarrollan nuevos fármacos, nomenclatura y clasificación de los medicamentos. Los medicamentos tienen un tipo específico de nomenclatura, es decir, cada fármaco cuenta con 3 nombres diferentes. El nombre químico es el nombre científico que describe con precisión la estructura atómica y molecular del fármaco. El nombre genérico o no patentado es una abreviatura del nombre químico. El nombre comercial, marca o denominación, es seleccionado por la compañía farmacéutica que vende el producto. Los nombres comerciales están protegidos por derechos de autor. El símbolo marca registrada después de un nombre comercial indica que está registrado y que su uso es exclusivo de los fabricantes del producto. Para evitar confusiones, es mejor usar el nombre genérico, ya que un fármaco puede tener diversos nombres comerciales. Oficialmente. En 1962, el gobierno federal de Estados Unidos estableció como obligatorio el empleo de nombres oficiales para los medicamentos, por lo que un solo nombre oficial representaría a cada fármaco. Los nombres oficiales figuran en la Farmacopea de Estados Unidos y en su formulario nacional. Clases. Los fármacos que comparten características similares se agrupan como clase farmacológica, o familia. Los bloqueadores adrenérgicos son un ejemplo de una clase farmacológica. Una segunda manera de agrupar los fármacos es la clase terapéutica, que los clasifica de acuerdo con su uso terapéutico. Los antihipertensivos son un ejemplo de una clase terapéutica. ¿De dónde provienen los fármacos? Tradicionalmente, los fármacos eran derivados de fuentes naturales, tales como plantas, animales, minerales. Sin embargo, hoy en día, los investigadores de los laboratorios han utilizado los conocimientos tradicionales, junto con las ciencias químicas, para desarrollar fuentes de fármacos sintéticas. Una de las ventajas de los fármacos desarrollados químicamente es que están libres de impurezas encontradas en las sustancias naturales. Además, los investigadores y los desarrolladores de fármacos pueden manipular la estructura molecular de las sustancias, como los antibióticos, para que un pequeño cambio en la estructura química haga al fármaco eficaz contra diversos organismos. Un ejemplo son las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Sembrar las semillas de los fármacos. Los primeros brebajes medicinales hechos de plantas utilizaban todo, hojas, raíces, bulbos, tallos, semillas, brotes y capullos. Como resultado, a menudo se encontraban presentes sustancias nocivas en la mezcla. Cosechar los frutos de la investigación. A medida que avanzó el conocimiento de las plantas como fuentes medicinales, los investigadores intentaron aislar e intensificar los componentes activos evitando los nocivos. Los componentes activos de las plantas varían en su carácter y efecto. Los alcaloides, el componente más activo en las plantas, reaccionan con los ácidos para formar una sal que es capaz de disolverse más fácilmente en los líquidos corporales. Los nombres de los alcaloides y sus sales generalmente terminan en -ina, algunos ejemplos incluyen atropina, cafeína y nicotina.
Los glucósidos son componentes activos naturales que se encuentran en las plantas y tienen efectos tanto beneficiosos como tóxicos. Suelen tener nombres que terminan en ina, como la digoxina. Las gomas dan a los productos la capacidad de atraer y retener agua. Algunos ejemplos incluyen extractos de algas y semillas con almidón. Las resinas, cuya fuente principal es la savia de pino, por lo general actúan como irritantes locales o como laxantes y agentes cáusticos. Los aceites, líquidos espesos y a veces grasos, se clasifican como volátiles o fijos. Los ejemplos de aceites volátiles que se evaporan fácilmente incluyen menta, hierbabuena y enebro. Los aceites fijos, que no se evaporan con facilidad, incluyen aceite de ricino y aceite de oliva. Ayuda de los animales. Los líquidos corporales o las glándulas de los animales también son fuentes naturales de fármacos. Los medicamentos obtenidos de las fuentes animales incluyen hormonas, como la insulina, aceites y grasas, generalmente fijadas, como el aceite de hígado de bacalao, enzimas, producidas por las células vivas y que actúan como catalizadores, como la pancreatina y la pepsina, vacunas, suspensiones de microorganismos muertos, modificados o atenuados. También los minerales. Los minerales metálicos y no metálicos ofrecen varios materiales inorgánicos no disponibles en fuentes vegetales o animales. Las fuentes minerales se usan en su forma natural o se combinan con otros ingredientes. Ejemplos de fármacos con minerales: hierro, yodo y sales de Epsom. Informe de laboratorio. Hoy en día, la mayoría de los medicamentos se producen en laboratorios. Ejemplos de estos productos incluyen la hormona tiroidea, de fuentes naturales, y la cimetidina, de fuentes sintéticas. El ADN abre nuevos caminos. La investigación del ácido desoxirribonucleico, ADN, recombinante ha llevado a otra fuente química de compuestos orgánicos. Por ejemplo, el reordenamiento de la información genética permite a los científicos desarrollar bacterias que producen insulina para uso humano. ¿Cómo se administran los fármacos? La vía de administración de los fármacos influye en la cantidad administrada, así como en las tasas de absorción y distribución. Estas variables afectan la acción del fármaco y la respuesta del paciente. Bucal, sublingual y translingual. Ciertos medicamentos, como la nitroglicerina, son administrados por vía bucal, en la bolsa entre la mejilla y los dientes, sublingual, debajo de la lengua, o translingual, en la lengua, para evitar su destrucción o transformación en el estómago o el intestino. Gástrica. La vía gástrica permite la administración directa de un fármaco en el aparato gastrointestinal. Esta vía se usa cuando los pacientes no pueden ingerir el fármaco por vía oral y se emplea una sonda que se coloca directamente en el aparato gastrointestinal, como una sonda gástrica. Intradérmica. En la administración intradérmica, los fármacos se inyectan en la piel. Se inserta una aguja en un ángulo de 1015 grados para que la punción alcance solo la superficie de la piel. Esta forma de administración se usa con propósitos de diagnóstico, tales como pruebas de alergias o de tuberculosis. Intramuscular. La vía intramuscular, IM, permite que los fármacos sean inyectados directamente en varios grupos musculares a diferentes profundidades de tejido. Esta forma de administración proporciona una acción sistémica rápida y permite la absorción de dosis relativamente grandes, hasta 3 mililitros. Las suspensiones acuosas y soluciones en aceite, así como los fármacos no disponibles para su administración por vía oral, lo hacen por vía IM. Intravenosa. La vía intravenosa, IV, permite la inyección de fármacos y otras sustancias directamente en el torrente sanguíneo, a través de una vena. Las sustancias apropiadas para la administración IV incluyen fármacos, líquidos, sangre o hemoderivados y medios de contraste diagnósticos. La administración puede variar desde una sola dosis hasta una infusión continua que se libera con gran precisión. Oral. La vía de administración oral suele ser la más segura, práctica y económica. Los fármacos orales se administran a pacientes que están conscientes y son capaces de deglutir. Rectal y vaginal. Los supositorios, las pomadas,
las cremas o los geles pueden ser administrados en el recto o la vagina para tratar infecciones o irritación local. Algunos fármacos aplicados a la mucosa en estas zonas también pueden ser absorbidos sistémicamente. Respiratoria. Los fármacos que están disponibles como gases pueden ser administrados en el sistema respiratorio mediante inhalación. Estos medicamentos son absorbidos con rapidez. Además, algunos pueden ser autoadministrados por medio de dispositivos como los inhaladores de dosis medida. La vía respiratoria también se utiliza en situaciones de urgencia, por ejemplo, para administrar algunos medicamentos inyectables directamente en los pulmones a través de un tubo endotraqueal. Subcutánea. En la administración subcutánea, SC, se inyectan pequeñas cantidades de un medicamento debajo de la dermis y en el tejido subcutáneo, generalmente en la parte superior del brazo, el muslo o el abdomen del paciente. Esto permite que el fármaco entre en el torrente sanguíneo con mayor rapidez que si se administra por vía oral. Los fármacos administrados por vía SC incluyen soluciones acuosas no irritantes y suspensiones contenidas en hasta 1 ml de líquido, como la heparina y la insulina. Tópica. La vía tópica se utiliza para administrar un fármaco a través de la piel o de una membrana mucosa. Esta vía se utiliza para la mayoría de las preparaciones dérmicas, oftálmicas, óticas y nasales. Infusiones especializadas. Los fármacos también pueden administrarse como infusiones especializadas. Estos se administran directamente en un sitio específico en el cuerpo del paciente. Algunos tipos específicos de infusiones incluyen: epidural, se inyecta en el espacio epidural. Intrapleural, se inyecta en la cavidad pleural. Intraperitoneal, se inyecta en la cavidad peritoneal. Intraóseo, se inyecta en la rica red vascular de un hueso largo. Intraarticular, se inyecta en una articulación. Intratecal, se inyecta en el conducto raquídeo. Desarrollo de nuevos fármacos. En el pasado, los fármacos se descubrían por ensayo y error. Ahora, son desarrollados en primera instancia mediante una investigación científica sistemática. La Food and Drug Administration, FDA, de Estados Unidos supervisa cuidadosamente el desarrollo de nuevos fármacos, lo cual puede tomar muchos años para completarse. Solo después de revisiones extensas de estudios en animales y datos sobre la seguridad y eficacia del fármaco propuesto, la FDA aprueba el empleo de un fármaco nuevo en investigación, FNI. Véase fases del desarrollo de nuevos fármacos. Fases del desarrollo de nuevos fármacos. Cuando la FDA aprueba la aplicación de un FNI, el medicamento debe someterse a una evaluación clínica que involucre a sujetos humanos. Esta evaluación se divide en 4 fases. Fase I. El fármaco se prueba en voluntarios sanos para asegurarse de que puede administrarse con seguridad a las personas. Fase 2. Consiste en estudios con individuos que tienen la enfermedad para la cual el fármaco se piensa puede ser eficaz. Fase 3. Grandes cantidades de pacientes en centros de investigación médica reciben el medicamento en la fase 3. Este muestreo más grande proporciona información acerca de efectos adversos poco frecuentes o raros. La FDA aprueba una nueva aplicación del fármaco si los estudios de fase 3 resultan satisfactorios. Fase 4. La fase 4 es voluntaria e implica la vigilancia posterior a la comercialización de los efectos terapéuticos del fármaco en la terminación de la fase 3. La compañía farmacéutica recibe informes de los médicos y otros profesionales de salud sobre los resultados terapéuticos y efectos adversos del fármaco. Algunos fármacos, por ejemplo, han resultado tóxicos y han sido retirados del mercado después de su lanzamiento inicial. Vía rápida de aprobación. Aunque la mayoría de los FNI pasan por las 4 fases de evaluación clínica obligatoria de la FDA, algunos pueden recibir aprobación expedita. Por ejemplo, debido a la amenaza de salud pública que planteó el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la FDA y las compañías farmacéuticas acordaron acortar el proceso de aprobación del FNI de los medicamentos para tratar la enfermedad. Lo anterior permite a los médicos dar a pacientes seleccionados con SIDA un FNI de tratamiento que todavía no ha sido aprobado por la FDA.
Los patrocinadores de fármacos que llegan a estudios clínicos de fase 2 o 3 pueden aplicar para la aprobación de la FDA del estado de tratamiento del FNI. Cuando se aprueba el FNI, el patrocinador suministra el fármaco a los médicos cuyos pacientes cumplen con los criterios apropiados, véase más fácil y económico. Más fácil y económico. En el pasado, solo unos pocos fármacos para dolencias agudas, como dolores de cabeza y resfriados, estaban disponibles sin receta. Ahora, sin embargo, la FDA aprueba más fármacos para venta libre, lo que hace a los medicamentos mucho menos costosos y más accesibles a los consumidores. Algunos ejemplos incluyen medicamentos digestivos, como ranitidina y cimetidina, y antihistamínicos, PEG, loratadina. Farmacocinética. El término cinética se refiere al movimiento. La farmacocinética se ocupa de las acciones del medicamento mientras se mueve a través del organismo. Por lo tanto, la farmacocinética explica cómo un medicamento es absorbido, entra al organismo, distribuido, se mueve hacia diversos tejidos, metabolizado, se transforma en moléculas que pueden ser excretadas. Excretado, sale del organismo. Esta rama de la farmacología también tiene que ver con el inicio de la acción de un fármaco, su nivel máximo de concentración y la duración de la acción. Absorción. La absorción comprende el recorrido de un fármaco desde el momento en el que se administra, mientras pasa a los tejidos, hasta que está disponible para su utilización por el organismo. ¿Cómo se absorben los fármacos? A nivel celular, los fármacos se absorben por varios medios, principalmente a través de transporte activo o pasivo. No requiere energía. El transporte pasivo no requiere usar energía celular, porque el fármaco se mueve de un área de mayor concentración a otra de menor concentración, difusión. Tiene lugar cuando se difunden moléculas pequeñas a través de las membranas. La difusión se detiene cuando las concentraciones del fármaco en ambos lados de la membrana son iguales. Los fármacos orales utilizan el transporte pasivo, se mueven de las concentraciones más altas en el tubo digestivo a las concentraciones más bajas en la sangre. Hora de activarse. El transporte activo requiere utilizar la energía celular para mover el fármaco desde un área de menor concentración a otra de mayor concentración. El transporte activo se emplea para absorber electrolitos, como sodio y potasio, así como algunos fármacos, como la levodopa. Un bocado de partículas. La pinocitosis es una forma única de transporte activo que tiene lugar cuando una célula devora una partícula del medicamento. La pinocitosis se emplea, por lo general, para el transporte de las vitaminas liposolubles, A, D, e YK. Factores que afectan la absorción. Diversos factores, como la vía de administración, la cantidad de irrigación sanguínea y la forma del fármaco, pueden afectar su tasa de absorción. Rápido y furioso. Si solo unas pocas células separan el fármaco activo de la circulación sistémica, este se absorbe y alcanza las concentraciones terapéuticas en el organismo con rapidez. Por lo general, la absorción del fármaco tiene lugar en segundos o minutos cuando se administra por vía sublingual, IV o por inhalación. Lento pero constante. La absorción se produce a velocidades más lentas cuando los fármacos son administrados por vía oral, IM. O SC, porque los complejos sistemas de membrana en las capas mucosas gastrointestinales, el músculo y la piel demoran el paso de la sustancia. A paso de tortuga. Con velocidades de absorción más lentas, los fármacos pueden tomar varias horas o días para alcanzar los niveles de concentración máximos. Un ritmo lento de absorción se produce, por lo general, con los fármacos administrados por vía rectal o de liberación sostenida. Interferencia intestinal. Muchos otros factores pueden afectar la absorción de un fármaco. Por ejemplo, la mayor parte de la absorción de los fármacos orales se produce en el intestino. Si un paciente ha experimentado la extirpación quirúrgica de grandes secciones de intestino, disminuye la absorción de fármacos debido a la reducción de la superficie y el tiempo que la sustancia permanece en el intestino. Menores niveles en hígado. Los fármacos absorbidos por el intestino son transportados al hígado antes de ser distribuidos al resto del cuerpo. El hígado puede metabolizar gran parte del fármaco antes de que entre en circulación.
Este mecanismo se conoce como el efecto de primer paso. El metabolismo hepático puede inactivar el fármaco. Si es así, el efecto de primer paso reduce la cantidad de fármaco activo liberado a la circulación sistémica. Por lo tanto, se deben administrar dosis más altas para lograr el efecto deseado. Más sangre, más absorción. El aumento del flujo sanguíneo en un sitio de absorción mejora la absorción del fármaco, mientras que el flujo de sangre reducido la disminuye. Entre más rápida es la absorción del medicamento, también lo será el tiempo de inicio de acción de los fármacos. Por ejemplo, el área de músculo seleccionado para la administración IM puede hacer una diferencia en la tasa de absorción del fármaco. La sangre fluye más rápido por el músculo deltoides, en la parte superior del brazo, que por el músculo glúteo, en las nalgas. Sin embargo, el glúteo puede alojar un volumen mayor de fármaco que el deltoides. Más dolor y estrés, menos fármacos. El dolor y el estrés también pueden disminuir la cantidad de fármaco absorbido, lo que puede deberse a un cambio en el flujo sanguíneo, la disminución del movimiento a través del tubo digestivo o la retención gástrica provocada por la respuesta del sistema nervioso autónomo al dolor. Dime qué comes. Las comidas altas en grasas y los alimentos sólidos disminuyen la velocidad con la que los contenidos dejan el estómago y entran en los intestinos, retrasando la absorción intestinal de un fármaco. Factores de formulación. La formulación de los medicamentos, como tabletas, cápsulas, líquidos, fórmulas de liberación sostenida, excipientes y recubrimientos, afecta la velocidad de absorción del fármaco y el tiempo necesario para alcanzar los niveles de concentración sanguínea máximos. Por ejemplo, los medicamentos con cubierta entérica están formulados específicamente para que no se disuelvan de inmediato en el estómago. Por el contrario, se liberan en el intestino. Las formas líquidas, sin embargo, son fácilmente absorbidas en el estómago y al inicio del intestino delgado. Consideraciones sobre combinaciones. La combinación de un fármaco con otros medicamentos o con alimentos puede provocar interacciones que aumentan o disminuyen la absorción, dependiendo de las sustancias involucradas. Distribución. La distribución es el proceso por el cual el fármaco alcanza los tejidos y los líquidos del cuerpo. La distribución de un medicamento dentro del cuerpo depende de varios factores, a saber: irrigación sanguínea, solubilidad, unión a proteínas. Sigue la corriente. Después de que un fármaco alcanza la circulación sanguínea, su distribución en el cuerpo depende del flujo sanguíneo. El fármaco se distribuye velozmente en los órganos con gran aporte de sangre, incluyendo el corazón, el hígado y los riñones. La distribución a otros órganos internos, piel, grasa y músculo es más lenta. Rompiendo barreras. La capacidad de un medicamento para atravesar una membrana celular depende de si es soluble en agua o en lípidos, grasa. Los fármacos solubles en lípidos cruzan con facilidad a través de las membranas celulares, mientras que los medicamentos solubles en agua no pueden. Los fármacos solubles en lípidos también pueden cruzar la barrera hematoencefálica y entrar en el cerebro. Unirse o no. A medida que el fármaco viaja a través del cuerpo, entra en contacto con proteínas como la albúmina, una proteína del plasma. El medicamento puede permanecer libre o unirse a la proteína. La porción enlazada a la proteína es inactiva y no puede ejercer un efecto terapéutico. Solo la parte libre, o sin unirse, sigue siendo activa. Se dice que un fármaco tiene alta capacidad de enlace si más del 80% se une a proteínas. Metabolismo. El metabolismo del fármaco, o biotransformación, se refiere a la capacidad del cuerpo para cambiar un fármaco de su forma de dosificación a una más soluble en agua, que luego puede ser excretada. Los fármacos pueden ser metabolizados de varias maneras. Por lo general, un fármaco es metabolizado en metabolitos inactivos. Productos del metabolismo, que luego se excretan. Algunos fármacos pueden ser convertidos en metabolitos activos, lo que significa que son capaces de ejercer su acción farmacológica. Estos metabolitos pueden sufrir un mayor metabolismo o ser excretados del cuerpo sin modificar. Otros fármacos pueden administrarse como formas inactivas, llamadas profármacos, y no se vuelven activos hasta que son metabolizados. ¿Dónde sucede la magia?
La mayoría de los fármacos son metabolizados por las enzimas en el hígado, sin embargo, el metabolismo también puede tener lugar en el plasma, los riñones y las membranas de los intestinos. Algunos inhiben o compiten por el metabolismo enzimático, que puede causar la acumulación de fármacos cuando se administran juntos. Esta acumulación aumenta el potencial de una reacción adversa o toxicidad. Cazadores del metabolismo. Ciertas enfermedades pueden reducir el metabolismo, por ejemplo, una enfermedad hepática, como la cirrosis, o la insuficiencia cardíaca, que reduce la circulación al hígado. En los genes. La genética permite a algunas personas ser capaces de metabolizar los fármacos más rápidamente, mientras que otras lo hacen con mayor lentitud. Efectos ambientales. El ambiente también puede alterar el metabolismo de los fármacos. Por ejemplo, si una persona está rodeada por humo de cigarrillo, la tasa de metabolismo de algunos fármacos puede verse afectada. Un ambiente estresante, como en el caso de una enfermedad o cirugía prolongada, también puede cambiar la forma en la que una persona metaboliza los fármacos. Alteraciones de la edad. Los cambios del desarrollo también pueden afectar el metabolismo de los fármacos. Por ejemplo, los bebés tienen hígados inmaduros que reducen el índice metabólico, y los pacientes de edad avanzada experimentan una disminución en el tamaño del hígado, el flujo sanguíneo y la producción de enzimas que también desacelera el metabolismo. Excreción. La excreción se refiere a la eliminación de fármacos del cuerpo. La mayoría se excretan por los riñones y dejan el cuerpo a través de la orina, pero también pueden excretarse a través de los pulmones, las glándulas exocrinas, sudoríparas, salivales o mamarias, la piel y el tubo digestivo. Mitad y mitad. La vida media de un fármaco es el tiempo que tarda su concentración plasmática en caer a la mitad de su valor original, es decir, el tiempo que tarda la mitad de un fármaco en ser eliminada por el cuerpo. Los factores que afectan la vida media de un fármaco incluyen las tasas de absorción, metabolismo y excreción. Saber cuánto tiempo permanece un fármaco en el cuerpo ayuda a determinar con qué frecuencia debe tomarse un medicamento. Un medicamento que se administra solo una vez se elimina del cuerpo casi totalmente después de 4 o 5 vidas medias. Sin embargo, uno que se administra a intervalos regulares alcanza una concentración constante, o estado estacionario, después de 4 o 5 vidas medias. El estado estacionario tiene lugar cuando la tasa de administración del fármaco es igual a su tasa de excreción. Inicio, pico y duración. Además de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, otros 3 factores desempeñan papeles importantes en la farmacocinética de un medicamento. Inicio de la acción. Concentración máxima. Duración de la acción. ¿Cuánto tiempo hasta que veamos algo de acción? El inicio de acción se refiere al intervalo de tiempo que empieza cuando el medicamento es administrado y termina cuando el efecto terapéutico inicia realmente. La velocidad de inicio varía dependiendo de la vía de administración y las propiedades farmacocinéticas. ¿Cuándo alcanza el máximo rendimiento? A medida que el cuerpo absorbe más fármacos, aumenta su concentración en la sangre. El nivel de concentración máximo se alcanza cuando la velocidad de absorción es igual a la tasa de eliminación. Sin embargo, el tiempo de concentración máxima no siempre coincide con el tiempo de respuesta máximo. ¿Cuánto tiempo durará? La duración de la acción es el tiempo en el que el fármaco produce su efecto terapéutico. Farmacodinámica. La farmacodinamia es el estudio de los mecanismos farmacológicos que producen cambios bioquímicos o fisiológicos en el cuerpo. La interacción a nivel celular entre un fármaco y sus componentes celulares, como las proteínas complejas que componen la membrana de la célula, las enzimas o los receptores de destino, representa la acción de los fármacos. La respuesta resultante de esta acción se denomina efecto farmacológico. Juego con la función. Un fármaco puede modificar la función o velocidad de función de una célula, pero no puede dar una nueva función a una célula o tejido de destino. Por lo tanto, su efecto depende de lo que la célula es capaz de lograr. Un fármaco puede alterar la función de la célula diana al modificar el ambiente físico o químico de la célula, interactuar con un receptor, un lugar especializado en una membrana de la célula o dentro de ella,
Estimular la respuesta. Un agonista es un ejemplo de un fármaco que interactúa con los receptores. Un fármaco agonista tiene una atracción o afinidad por un receptor y lo estimula. El fármaco, entonces, se une con el receptor para producir su efecto. La capacidad del medicamento para iniciar una respuesta después de la unión con el receptor se denomina actividad intrínseca. Prevención de la respuesta. Si un fármaco tiene una afinidad por un receptor, pero muestra poca o ninguna actividad intrínseca, se le llama antagonista. El antagonista evita que tenga lugar una respuesta. Los antagonistas pueden ser competitivos o no competitivos. Un antagonista competitivo rivaliza con el agonista por los receptores. Dado que este tipo de fármaco se une de forma reversible al sitio receptor, la administración de grandes dosis de un agonista puede superar los efectos del antagonista. Un antagonista no competitivo se une a sitios receptores y bloquea los efectos de los agonistas. La administración de grandes dosis de agonista no puede revertir su acción. No tan exigentes. Si un medicamento actúa sobre una variedad de receptores, se dice que es no selectivo y puede causar efectos diversos y generalizados. Cociente potente. La potencia del fármaco se refiere a la cantidad relativa necesaria para producir una respuesta deseada. La potencia del fármaco también se utiliza para comparar dos medicamentos. Si el fármaco X produce la misma respuesta que Y, pero en una dosis más baja, entonces X es más potente que Y. Ojo con la curva. Como su nombre lo indica, una curva de dosis-respuesta se utiliza para representar gráficamente la relación entre la dosis de un fármaco y la respuesta que produce, véase curva de dosis-respuesta, P14. En la curva de dosis-respuesta, una dosis baja generalmente corresponde con una respuesta baja. Con dosis bajas, un aumento de la dosis produce solo un pequeño incremento de la respuesta. Con aumentos adicionales en la dosis, hay una subida marcada de la respuesta al fármaco. Después de cierto punto, un aumento en la dosis produce poco o ningún incremento de la respuesta. En este punto, el fármaco se dice que ha alcanzado la máxima eficacia. Curva de dosis-respuesta. Esta gráfica muestra la curva dosis-respuesta de dos fármacos diferentes. Como se puede observar, con las dosis bajas de cada fármaco, el incremento de la dosis solo produce un pequeño aumento en la respuesta, pH, del punto A al punto B. Con dosis más altas, un aumento produce una respuesta mucho mayor, del punto B al punto C. A medida que la dosis sigue en ascenso, un incremento produce poco aumento de la respuesta, del punto C al punto D. Esta gráfica también muestra que el fármaco X es más potente que el fármaco Y, porque resulta en la misma respuesta, pero en una dosis más baja. Compara el punto A con el punto E. Del efecto deseado a una dosis peligrosa. La mayoría de los fármacos producen efectos diversos. La relación entre los efectos terapéuticos deseados del fármaco y sus efectos adversos se denomina índice terapéutico del fármaco, también se conoce como su margen de seguridad. El índice terapéutico generalmente mide la diferencia entre una dosis eficaz para el 50% de los pacientes tratados. La dosis mínima con la cual se producen reacciones adversas. Toda la verdad sobre un índice bajo. Los fármacos con un índice terapéutico bajo tienen un estrecho rango de seguridad entre la dosis eficaz y la letal. Por otro lado, un fármaco con un alto índice terapéutico tiene una amplia gama de seguridad y menos riesgo de producir efectos tóxicos. Farmacoterapéutica. La farmacoterapéutica es el empleo de fármacos para prevenir y tratar enfermedades. Al elegir un fármaco para tratar una dolencia particular, los profesionales de la salud consideran la eficacia del fármaco, así como otros factores, como el tipo de terapia que recibirá el paciente. Elige tu terapia. El tipo de tratamiento prescrito depende de la gravedad, la urgencia y el pronóstico de la enfermedad del paciente. Entre estos se incluyen: terapia aguda, si el paciente se encuentra en un estado crítico y requiere terapia intensiva aguda. Terapia empírica, que se basa en la experiencia práctica y no en datos científicos. Terapia de mantenimiento, para los pacientes con padecimientos crónicos que no se curan. Terapia suplementaria o de reemplazo, para reponer o sustituir sustancias que faltan en el cuerpo.
Terapia de apoyo, que no trata la causa de la enfermedad, sino que ayuda a mantener otros sistemas del cuerpo amenazados hasta que se resuelve la enfermedad del paciente. Terapia paliativa, utilizada para la fase final o enfermedades terminales con el objetivo de que el paciente esté tan cómodo como sea posible. Factores que afectan la respuesta del paciente a un fármaco. Debido a que no hay dos personas fisiológica o psicológicamente iguales, las respuestas de los pacientes a un fármaco pueden variar en exceso, dependiendo de factores como edad, función cardiovascular, dieta, enfermedad, interacciones medicamentosas, sexo, función gastrointestinal, función hepática, infección, función renal. Todo es personal. La salud general del paciente, así como otros factores individuales, pueden alterar su respuesta a un fármaco. Las características de la enfermedad y el estilo de vida personal también deben considerarse al seleccionar el tratamiento farmacológico. Véase factores que afectan la respuesta del paciente a un fármaco. Respuesta disminuida. Ciertos medicamentos tienden a crear tolerancia y dependencia farmacológica en los pacientes. La tolerancia a fármacos tiene lugar cuando un paciente presenta una respuesta disminuida a un fármaco con el tiempo. En ese caso, el individuo requiere dosis mayores para producir la misma respuesta. Y aumento deseado. La tolerancia difiere de la dependencia a los fármacos, en la cual un paciente muestra una necesidad física o psicológica de estos. La dependencia física produce síntomas de abstinencia cuando el fármaco se retira, mientras que la dependencia psicológica se basa en un deseo de continuar tomándolo para aliviar la tensión y evitar molestias. Interacciones medicamentosas. Las interacciones pueden presentarse entre fármacos o entre estos y los alimentos. Pueden interferir con los resultados de un examen de laboratorio o producir incompatibilidades físicas o químicas. Entre más fármacos reciba un paciente, mayores las probabilidades de que se produzca una interacción medicamentosa. Las interacciones farmacológicas potenciales incluyen efectos aditivos, potenciación, efectos antagónicos, disminución o aumento de la absorción, disminución o aumento del metabolismo y la excreción. Cuando todo se suma. Un efecto aditivo puede presentarse cuando se administran dos fármacos con acciones similares en un paciente. Los resultados son equivalentes a la suma de los efectos de cualquier fármaco administrado solo en dosis más altas. Dar dos medicamentos juntos, como dos analgésicos, para aliviar el dolor, tiene estas ventajas potenciales. Pueden administrarse dosis menores de cada fármaco, lo que disminuye la probabilidad de reacciones adversas, debido a que las dosis más altas aumentan este riesgo. Un mayor control del dolor del que puede lograrse con la administración de un fármaco solo, muy probablemente debido a diferentes mecanismos de acción. Potenciación de efectos. El efecto sinérgico, también llamado potenciación, tiene lugar cuando dos fármacos que producen el mismo efecto se administran juntos y uno de ellos potencia, aumenta el efecto, del otro, lo que produce mayores efectos que cualquier fármaco solo. Para recordar. Cuando se dice que un fármaco es potenciado por otro, los resultados son más potentes, es decir, el fármaco va más allá de su potencial original. Cuando dos no es mejor que uno. Una interacción antagónica de fármacos tiene lugar cuando la respuesta combinada de dos fármacos es menor que la respuesta producida por cualquiera de ellos por sí solos. Alteración de la absorción. Dos fármacos administrados juntos pueden cambiar la absorción de uno de ellos o de ambos. Por ejemplo, los fármacos que modifican la acidez del estómago pueden afectar la capacidad de otro medicamento para disolverse en el estómago. Otros fármacos pueden interactuar y formar un compuesto insoluble que no puede ser absorbido. A veces, puede evitarse una interacción de absorción separando la administración de fármacos por lo menos 2 horas. Rivales por la unión. Después de la absorción de un fármaco, la sangre lo distribuye por todo el cuerpo como un fármaco libre o enlazado a proteínas del plasma. Cuando dos fármacos se administran juntos, compiten por los sitios de unión a proteínas, provocando un aumento en los efectos de un fármaco, el cual ha sido desplazado de la proteína y permanece en su forma libre, independiente.
Se vuelve tóxico. Las concentraciones tóxicas de los fármacos pueden presentarse cuando se inhibe su metabolismo y excreción por causa de otro medicamento. Algunas interacciones de fármacos afectan solo la excreción. Alteración de pruebas. Las interacciones farmacológicas también pueden alterar las pruebas de laboratorio y producir cambios en el electrocardiograma de un paciente. Factor alimenticio. Los alimentos pueden alterar los efectos terapéuticos de un fármaco, así como la tasa y la cantidad absorbida desde el tubo digestivo, afectando la biodisponibilidad, cantidad de una dosis de fármaco en la circulación sistémica. También pueden producirse interacciones peligrosas. Por ejemplo, cuando una persona que toma un inhibidor de la monoaminooxidasa come alimentos que contienen tiramina, p. ejemplo, queso cheddar, puede tener crisis hipertensivas. Además, la toronja o pomelo puede inhibir el metabolismo de ciertos fármacos y producir concentraciones tóxicas. Los ejemplos incluyen fexofenadina, estatinas y albendazol. Elevación de las enzimas. Algunos fármacos estimulan la producción enzimática, aumentando la tasa metabólica y la demanda de vitaminas que son cofactores de enzimas, que deben unirse con la enzima para que realice su función. Los fármacos también pueden deteriorar la absorción de vitaminas y minerales. Reacciones adversas. El efecto deseado de un fármaco es llamado respuesta terapéutica esperada. Una reacción adversa, también llamada efecto secundario o efecto adverso, por el contrario, es una respuesta indeseable y perjudicial. Las reacciones adversas a los medicamentos pueden ir desde reacciones leves que desaparecen cuando se suspende el fármaco o enfermedades debilitantes que se convierten en crónicas, hasta la muerte. Las reacciones adversas pueden aparecer poco después de comenzar un nuevo medicamento, pero pueden llegar a ser menos graves con el tiempo. Culpa de la dosis o del paciente. Las reacciones adversas del fármaco pueden clasificarse como relacionadas con la dosis o con la sensibilidad del paciente. La mayoría resultan de los efectos farmacológicos conocidos del medicamento y, por lo general, están relacionadas con la dosis. Estos tipos de reacciones se pueden predecir en la mayoría de los casos. Reacciones relacionadas con la dosis. Las reacciones relacionadas con la dosis incluyen efectos secundarios, hipersusceptibilidad, sobredosis, efectos diatrógenos, efectos secundarios. Los fármacos generalmente producen un importante efecto terapéutico, así como efectos secundarios que pueden ser beneficiosos o adversos. Por ejemplo, la morfina utilizada para controlar el dolor puede producir dos efectos secundarios indeseables, estreñimiento y depresión respiratoria. Utilizado como un antihistamínico, la difenhidramina viene acompañada por un efecto secundario de sedación, razón por la cual el fármaco se utiliza a veces como una ayuda para dormir. Hipersusceptibilidad. Un paciente puede ser hipersusceptible a las acciones farmacológicas de un medicamento. Incluso cuando se administra una dosis terapéutica habitual, un individuo hipersusceptible puede experimentar una respuesta terapéutica excesiva. La hipersusceptibilidad por lo general resulta de la alteración farmacocinética, absorción, metabolismo y excreción, que da lugar a concentraciones en sangre mayores a las previstas. El incremento en la sensibilidad del receptor también puede aumentar la respuesta del paciente a efectos terapéuticos o adversos. Sobredosis. Se puede presentar una reacción tóxica al fármaco cuando se toma una dosis excesiva, ya sea intencional o accidentalmente. El resultado es una respuesta exagerada al fármaco que puede producir cambios transitorios o reacciones más graves, como depresión respiratoria, colapso cardiovascular e incluso la muerte. Para evitar reacciones tóxicas, los pacientes crónicamente enfermos o ancianos reciben en general dosis bajas del fármaco. Efectos diatrógenos. Algunas reacciones adversas a los medicamentos, conocidas como efectos diatrógenos, pueden simular trastornos patológicos. Por ejemplo, fármacos antineoplásicos, ácido acetilsalicílico, corticoesteroides, indometacina, por lo general causan irritación y sangrado de tubo digestivo. Otros ejemplos de efectos diatrógenos incluyen el asma inducida por propranolol y la sordera inducida por gentamicina. Reacciones adversas relacionadas con la sensibilidad del paciente.
Las reacciones adversas relacionadas con la sensibilidad del paciente no son tan frecuentes como las relacionadas con la dosis. Las primeras son resultado de una sensibilidad inusual y extrema del paciente a un fármaco. Estas reacciones adversas surgen de la respuesta de un tejido único en lugar de una acción farmacológica exagerada. La extrema sensibilidad del individuo puede presentarse como una alergia a un medicamento o una respuesta idiosincrásica. Reacción alérgica. La alergia a fármacos se produce cuando el sistema inmunitario del paciente identifica un fármaco, o uno de sus metabolitos o contaminantes, como una sustancia extraña y peligrosa que debe ser neutralizada o destruida. La exposición previa al fármaco o a uno con características químicas similares sensibiliza el sistema inmunitario del paciente y la posterior exposición causa una reacción alérgica, hipersensibilidad. Un shock al sistema. Una reacción alérgica no solo lesiona directamente las células y los tejidos, sino que también produce daño sistémico más amplio iniciando la liberación celular de sustancias vasoactivas e inflamatorias. La reacción alérgica puede variar en intensidad desde una reacción leve con una erupción y prurito hasta una reacción anafiláctica inmediata, que puede ser letal, con colapso circulatorio e inflamación de la laringe y los bronquiolos. Respuesta idiosincrásica. Algunas reacciones adversas relacionadas con la sensibilidad no son resultado de las propiedades farmacológicas de un medicamento o de una alergia, sino que son específicas para cada paciente. Estas se llaman respuestas idiosincrásicas. La respuesta idiosincrásica de un individuo a veces tiene una causa genética. Proceso de atención de enfermería. Uno de los avances más significativos en la profesión ha sido el desarrollo del proceso de atención de enfermería. Este enfoque de resolución de problemas proporciona un método sistemático para determinar los problemas de salud del paciente, desarrollar un plan de atención para abordar esos problemas, ejecutarlo y evaluar su eficacia. El proceso de atención de enfermería guía las decisiones de la profesión sobre la administración de fármacos para garantizar la seguridad del paciente y mantener los estándares médicos y legales. Los 5 pasos del proceso de atención de enfermería son dinámicos, flexibles y están relacionados entre sí. Estos incluyen: valoración inicial, diagnóstico enfermero, planificación, implementación, evaluación. Valoración inicial. La valoración inicial implica la recolección de datos que se usan para identificar las necesidades de salud del paciente, reales y potenciales. Pueden obtenerse datos recabando los antecedentes médicos, realizando una exploración física y con las pruebas de laboratorio pertinentes y la información de diagnóstico. Los antecedentes médicos incluyen el registro de fármacos y preparaciones herbolarias que esté tomando el paciente, así como de cualquier alergia. Diagnóstico enfermero. La NANDA Internacional define el diagnóstico enfermero como un juicio clínico sobre las respuestas del individuo, la familia o la comunidad a problemas de salud reales o potenciales, y procesos de la vida. Es decir, que los diagnósticos de enfermería dan la base de la selección de intervenciones para lograr los resultados de los que es responsable el personal de enfermería. Estos deben ser individualizados para cada paciente, con base en su padecimiento médico y los medicamentos que está recibiendo. Planificación. Después de establecer un diagnóstico de enfermería, desarrollarás un plan de atención por escrito, el cual sirve como una herramienta de comunicación entre los miembros del equipo de atención médica para ayudar a garantizar la continuidad de la atención. El plan consta de 2 partes. 1. Resultados de los pacientes o resultados esperados, los cuales describen comportamientos o efectos a alcanzar en un tiempo específico. 2. Intervenciones de enfermería necesarias para lograr esos resultados. Implementación. La fase de ejecución o implementación es cuando pones tu plan de atención en acción. La aplicación abarca todas las intervenciones de enfermería, incluyendo el tratamiento farmacológico, que están dirigidas a satisfacer las necesidades de salud del paciente. Mientras coordinas la implementación, colaboras con el paciente y su familia, y consultas a otros cuidadores. La aplicación puede implicar un abordaje multidisciplinario, dependiendo de las necesidades del individuo y su familia.